Saludos, comunidad. Hoy los invitamos a adentrarse en una experiencia aterradora que no olvidarán fácilmente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Así que apaguen las luces, asegúrense de estar cómodos y acompáñennos en este capítulo mientras desempolvamos un nuevo archivo de terror. Comencemos. Hoy presentamos Cementerios. Cuidado con lo que atraes. Esta historia que les vengo a compartir, quiero aclarar que no es personal, pero sí me la contó alguien muy cercano. La forma en que se puso cuando nos la contó, me hizo creer totalmente en que fue un suceso real. Esto le sucedió a Mario, un amigo de mi padre, alguien muy cercano a nuestra familia. Ya era una tradición compartir todos los domingos, su familia junto con la nuestra. Él siempre tenía historias para contarnos, ya fueran de su juventud, de cosas que le pasaban en el trabajo, o hasta historias paranormales. Cuando las contaba, siempre les agregaba algo para quitarles el terror y hacernos reír, pero esta vez fue muy diferente. Hubo mucha seriedad en lo que contó. Él y mi padre se conocían desde muy jóvenes. Mi padre fue el primero en entrar a trabajar en el municipio, y luego hizo que Mario entrara a trabajar allí, claro que en un área diferente. Un domingo, mientras estábamos reunidos en casa, después de haber terminado de cenar, estábamos sentados en la sala de la casa, en los muebles cuando mi papá, repentinamente, le dijo a Mario que nos contara de la vez que lo pusieron a trabajar de vigilante en el cementerio del municipio. La cara de Mario mostró cierta duda, como si no quisiera contar esa historia. Con su voz un poco temblorosa dijo: bueno, se las voy a contar. Presten mucha atención, quizás no puedan dormir después de esto. Y sonrió. Comienza un día, cuando de la nada, le envían una notificación por correo de que ya no estaría trabajando como vigilante en la central de agua potable, sino que esta vez lo habían trasladado al cementerio del municipio. En el mensaje que le enviaron por correo decía que, si estaba de acuerdo, podría empezar inmediatamente y que el pago del sueldo sería un poco más elevado. Pero, si no estaba de acuerdo con eso, podría presentar una queja y quizás permanecer en el mismo lugar o ser trasladado a otro. No está de más agregar que él siempre ha trabajado de noche. Después de haberlo discutido con su esposa, decidió que no era mala idea, ya que tenía pensado seguir construyendo y agrandando más su casa, y un mayor pago le vendría bien. Entonces respondió el correo diciendo que sí, que aceptaba el traslado. Traslado que lo llevaría a experimentar uno de los peores momentos de su vida, que solo duraría una noche, así lo describió él. Llegado el día en el que le tocaba cubrir su primer turno, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, su llegada fue bastante puntual. La verdad, el cementerio queda a las afueras del pueblo, pero el pueblo es muy pequeño, por lo que se hace rápido llegar. Al estar ahí, lo recibe la persona que cubre el turno de día y comienza a explicarle todo lo que tenía que saber. Le indicó dónde quedaba su casillero, en el cual podría guardar sus cosas. Le dijo que había un filtro con agua caliente y agua fría, también había café por si quería prepararse uno, para aguantar toda la noche. Luego sacó una llave de sus bolsillos, abrió uno de los casilleros, y mostró una escopeta de calibre 12 y un par de cápsulas. Estaban ahí por si acaso, y solo deberían ser usadas en situaciones extremas, en caso de que no contestara la policía. Para su suerte, el comando de la policía quedaba a 2 cuadras del cementerio. También le recordó que no se olvidara de hacer un recorrido de vez en cuando, ya que había veces en las que algunas personas entraban a vandalizar o hacer cualquier tipo de culto extraño. Luego se fue y dejó a Mario comenzando su primer turno.
Mario lo primero que hizo fue prepararse un café y sacar la comida que había llevado para cenar. Después de eso, se puso a ver videos en su teléfono, ya que no había mucho que hacer, trabajando de vigilante en un turno nocturno, y menos en un cementerio, o eso es lo que creía. Se hicieron las 11 de la noche y el viento comenzó a soplar fuerte. Se escuchaban los árboles moviéndose de un lado a otro, generando sonidos un poco peculiares. Esto provocó que la mente de Mario empezara a jugarle un poco sucio. Dice que empezó a escuchar unos murmullos, que luego pasaron a ser más como si alguien estuviese corriendo entre las tumbas, lo que lo puso en alerta. Él comenzó a observar a través de la ventana de la cabina de vigilancia, pero no logró ver nada. Volvió a escuchar una vez más como si alguien estuviese corriendo, pero esta vez un poco más cerca. Se asomó nuevamente por la ventana de la cabina y, de manera sincronizada, las nubes se despejaron y la luz de la luna alumbró todo el cementerio. Esto le permitió a Mario ver la sombra de una persona muy alta, de aproximadamente 2 metros, y de su mano la silueta de una niña, como si la llevara arrastrada del brazo. Mario inmediatamente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y el miedo lo invadió. Pero, como pudo, se armó de valor, agarró la linterna y salió a inspeccionar por los pasillos, pasando a través de las tumbas. Hizo un recorrido largo, llegando casi hasta el fondo, donde se encontraban las tumbas más antiguas y deterioradas, junto a unos grandes árboles, que indicaban dónde terminaba el cementerio. Al darse media vuelta para regresar a la cabina, escuchó los pasos una vez más, pero esta vez, detrás de él. Se dio la vuelta de la manera más rápida que pudo, pero no vio nada. Entonces, comenzó a oír murmullos en el pasillo de al lado, como si hubiera algunas personas reunidas. Se dirigió hacia el pasillo de al lado y, al girar, lo primero que hizo fue alumbrar con su linterna. Para su sorpresa, solo logró ver la silueta de una mujer agachada, una silueta muy oscura, tan oscura que ni siquiera la linterna permitía detallarla bien. Mario se quedó petrificado, el terror invadió todo su cuerpo y no podía moverse. Simplemente veía como la silueta de esa mujer se iba levantando poco a poco. Dice que, cuando terminó de levantarse, medía al menos 2 metros. Como pudo recuperar el aliento, comenzó a correr a una velocidad que nunca había alcanzado. Agarró su teléfono y empezó a llamar a la policía, pero para su sorpresa, su teléfono no tenía señal y no salía la llamada. No podía apartar la mirada de la ventana mientras seguía intentando llamar. De pronto, vio como la silueta de esa mujer, de más de 2 metros, venía caminando agarrada de la mano, con lo que parecía ser una niña, acercándose lentamente hacia donde estaba él. Cuando finalmente logró contactar con la policía, esa figura soltó un grito muy fuerte que le retumbó en los oídos, lo que lo llevó a replicar lo mismo. Él solo gritó, y con su último aliento, logró decir: «Necesito ayuda aquí en el cementerio, ellas vienen por mí». Para su suerte, en menos de 3 minutos, la patrulla ya estaba en la entrada del cementerio. Los policías comenzaron a preguntar lo que pasaba y al ver el estado en el que se encontraba Mario, sacaron sus armas de inmediato y se adentraron a investigar por todos los pasillos, para ver qué estaba ocurriendo. Mario los guió hasta el lugar donde había alumbrado la figura en forma de mujer, pero no había nada. Cuando se dieron la vuelta, Mario y los policías escucharon al fondo, en la cima de un gran árbol, un grito surrealista demasiado fuerte, lo que provocó que todos salieran corriendo, incluidos los policías. Esa noche, Mario abandonó ese lugar, sin siquiera haber terminado su turno. No lo pensó 2 veces, estaba seguro de que no volvería. Al terminar de contarnos la historia,
las expresiones en la cara de Mario eran muy diferentes a las de ocasiones anteriores, en las que nos había contado alguna otra historia, lo que la hacía muy creíble. Terminó diciendo que le tocó pagar una multa y pedir ser trasladado a otra área, y que lo volvería a hacer 1000 veces, con tal de no volver a trabajar en un cementerio. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Hola. Mi nombre es Héctor. Este archivo de terror que les vengo a compartir me sucedió en 2015, cuando me había mudado de mi casa a Guadalajara para estudiar en la universidad. Ya estaba cursando el 4º semestre en Ingeniería Civil. Ese día, el autobús en el que iba me sacudió como un juguete roto, atravesando la carretera desolada de Guadalajara a Oaxaca. Un viaje que normalmente me parecía pintoresco, ahora se sentía como una condena. La universidad me había obligado a mudarme, a dejar atrás mi vida, mis padres, mis hermanos, mi abuelo que vivía con nosotros. La llamada a altas horas de la noche me había quitado el sueño. La voz temblorosa de mi madre me transmitió la noticia. Mi abuelo había muerto. Un infarto, me dijeron, un golpe repentino y brutal. Recuerdo que el dolor me consumía, pero la distancia me impedía sentirlo con la intensidad que merecía. Oaxaca, con su calor sofocante y sus calles empedradas, me recibía como un fantasma. Al llegar a la casa, la tristeza se hizo tangible. La atmósfera era espesa, cargada de un silencio sepulcral. Me encontré con mi familia en el jardín, rodeado de flores blancas y el aroma de tierra húmeda. El entierro era inminente. Me uní al grupo, sintiendo mi cuerpo pesado y mi mente nublada. Cuando tocó partir hacia el cementerio, aquellos que han ido sabrán que el cementerio de Oaxaca parece un laberinto. Lápidas grises, algunas nuevas, otras muy viejas y deterioradas. El cielo estaba muy gris, bastante gris. El sacerdote recitaba las oraciones fúnebres, y las palabras simplemente se perdían en el viento. De pronto, una sensación fría recorrió mi espalda, un escalofrío que no se debía al frío del lugar. Sentí una presencia, una mirada fija sobre mí. Giré la cabeza, buscando la fuente de esa sensación, entre todas las personas que asistieron al cementerio, que estaban entre la tristeza y el dolor. A lo lejos, bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay en ese cementerio, logré ver la imagen de un anciano. A pesar de la distancia, se veía que su rostro estaba un poco arrugado y sus ojos bastante hundidos. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Una mirada penetrante, llena de una maldad que automáticamente me heló la sangre. El anciano me observaba con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y expuesto. Su mirada parecía leer mis pensamientos, mis miedos, mis secretos. La verdad, no dejaba de preguntarme, ¿quién era ese anciano? Si era algún familiar de mi abuelo, alguien cercano a la familia, o algún viejo amigo. Intentaba no pensar que podría ser un fantasma o algo por el estilo. Mientras el sacerdote terminaba la ceremonia, la presencia del anciano se intensificó. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, una presión que me dificultaba respirar. Intenté acercarme a uno de mis primos, pero mi cuerpo estaba paralizado, no me respondía. ¿Todo bien?, preguntó él, mientras a la distancia, seguía viendo la mirada del anciano clavada en mí. En ese instante, comencé a sospechar que no era un simple anciano, sino algo más, algo oscuro y tal vez maligno. Después de todo, estábamos en un cementerio. Aparté mi mirada e intenté tranquilizarme un poco. Comencé a respirar y a sentirme un poco más tranquilo,
intentando no mirar hacia donde se encontraba ese anciano, ni por accidente. Al terminar el entierro, me dirigí lo más rápido que pude hacia la salida. Después de lo que había visto, no quería quedarme ahí ni un minuto más. Recuerdo haberme dirigido a casa de mi madre. Al llegar, me fui directamente a mi habitación, intentando refugiarme en la soledad. Había perdido a mi abuelo, y al estar lejos, no pude despedirme de él como me hubiese encantado. Esa noche no pude dormir. Aparte de lo mal que me sentía, la imagen de ese anciano me atormentaba. Su mirada me perseguía en mis sueños. Sentía una presencia en la habitación, una energía fría y hostil que me hacía temblar. A la mañana siguiente, ya no quería estar ahí. No soportaba esa sensación de ser observado, de ser perseguido por esa mirada. Y, por más que quisiera evitarlo, tenía que volver a la universidad en Guadalajara. Al salir de la casa y tomar el autobús, un escalofrío invadió mi cuerpo. Vi al anciano nuevamente, parado bajo un árbol en una esquina, mirándome fijamente, de la misma forma que lo hizo en el cementerio. Esta vez, su boca formaba una sonrisa cruel, y a pesar de la distancia, pude leer sus labios que decía: «Te seguiré. Siempre te seguiré». Inmediatamente me invadió el terror, y los pelos se me pusieron de punta. El autobús estaba vacío, y no veía la hora en que se apareciera dentro del mismo. El viaje era largo, así que aún con angustia igual intenté dormir un poco. Pero no pasó mucho tiempo, cuando comencé a tener una pesadilla, donde ya era de noche. Y yo era el único pasajero en el autobús. De pronto todo el lugar se comenzó a llenar de una neblina muy espesa, apenas si se podía ver hasta el asiento del chofer, y comencé a sentir mucho frío. Cuando me asomo por la ventana, veo que el autobús se va deteniendo lentamente. Cuando se abre la puerta, pude ver cómo iba apareciendo el anciano, subiendo por las escaleras. Cada paso hacía un fuerte sonido, que generaba eco en el pasillo vacío. Veía como poco a poco se iba acercando cada vez, dejando ver más su rostro, envejecido, y sus ojos hondos y oscuros. Intenté gritarle al chofer, pero la voz no me salía, era como si me fuese quedado mudo. Mientras más cerca lo veía, más terror sentía, mi corazón se aceleraba, y la presión en mi pecho era tanta, que casi sentí como me desmayaba del susto. Aún así intenté con todas mis fuerzas, gritarle al chofer. Y ahí fue cuando me desperté de aquella pesadilla, con lágrimas en los ojos, gritando: «¡Ayuda!». Para más sorpresa, ya venía una persona a mi lado, y el autobús ya estaba lleno. La persona a mi lado intentó calmarme, y los que estaban alrededor igual. Cuando me logré calmar, sentí mucha vergüenza, y lo conversé con quien iba a mi lado. Luego de ese largo viaje, simplemente llegué a Guadalajara, y comencé con la rutina de clases. Nunca me volvió a pasar algo similar. Nunca volví a ver a ningún anciano con el aspecto del que estaba allí. No sé si realmente se trataba de algún ente maligno, algún espíritu, o simplemente era un familiar o algún amigo de la familia que quería molestar. Pero sí fue una experiencia bastante perturbadora. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.